pero libres. Yo quiero repetirlo, encerrados, pero libres. Yo no sé cuántos de ustedes se declaran libres. Yo me declaro libre por la gracia del Cordero. Podemos estar encerrados, pero somos libres. No es lo mismo estar preso a ser un preso encerrado, a ser un encerrado libre. Son dos cosas diferentes. Hay gente que está en la cárcel, pero que también está presa, cautiva internamente, en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Pero hay otros que pueden estar privados de su libertad, pero son libres. Y yo creo que no hay mejor evidencia de una situación como esta que esta palabra. Por eso yo te invito a decirle a tu hermano que tienes ahí, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu mamá, dile, encerrados pero libres, encerrados pero libres. Es importante que nosotros sepamos que aunque estamos en un corto periodo, diga conmigo corto periodo, porque lo que estamos viviendo hoy es temporal, no es eterno, pero solamente lo entienden aquellos que son libres, ¿sí? Aquellos que son libres pueden ser conscientes de que la etapa de vida que estamos experimentando hoy es una etapa temporal, porque la Biblia y Dios, su palabra, lo que Él ha declarado sobre nosotros es otra cosa. Y si tú no estás viviendo lo que Dios nos ha dicho que vamos a vivir, significa que esto que estamos viviendo es temporal. Corintios dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Por eso he titulado este sermón, Encerrados pero libres. En esta historia aparecen dos personajes, Pablo y Silas. Si nosotros vemos el contexto histórico, dice la Biblia que Pablo estaba en su segundo viaje misionero y el plan de él era predicar. Tú sabes que Pablo quería predicar a donde pudiese, porque Pablo se le había encomendado el ministerio, el apostolado a los gentiles, así que Pablo estaba determinado en ir a toda la ciudad y se había propuesto en su corazón no edificar sobre el fundamento de otros, sino más bien predicarle a aquellas personas que no conocían de Dios. Y en su camino, Pablo quería ir a diferentes lugares, pero dice que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y luego tuvo una visión donde un varón macedonio le decía, le pedía ayuda, te necesitamos en Macedonia. ¿Y sabe qué es lo que está pasando aquí? Que Pablo se fue a Macedonia. Se fue a Macedonia y quedó en la ciudad de Filipos, que era la ciudad, una de las ciudades más importantes de Macedonia. Y estando allí, Saulo, ahí no había una iglesia, ahí no había una sinagoga. Así que se sentó en un lugar específico y empezó a compartir la palabra. Allí había una mujer llamada Lidia y esa mujer lo recibió en su casa, recibió la palabra, lo alimentó. Pero entonces también se encontró con una mujer que tenía un espíritu de adivinación y la liberó. Y como los amos de ella se dieron cuenta que a causa de la liberación de esta mujer iban a perder su ganancia, acusaron a Pablo frente a la gente, frente a las autoridades. Y lo que pasó fue que aprendieron a Pablo, aprendieron a Silas, los encarcelaron. Pero antes de encarcelarlo, me llama la atención que dice que se les azotó, pero no se les azotó poquito, ni 2, 3 varitas, sino que dice que le azotaron mucho. Es decir, que Pablo y Silas estaban golpeados, estaban lastimados, estaban sangrando, porque no se les había azotado como una correa simple, sencillamente, no, se les azotó con vara, porque era el instrumento que se lo utilizaba para azotar en aquellos tiempos. Era un palo lo que le estaban dando, le dieron un palo literalmente a esos dos hombres. Tanto que dice que lo agarraron después que estaban así y lo echaron a la cárcel. Yo creo que esos dos hombres no estaban fuertes, enérgicos, ya no tenían toda la fuerza con la que habían empezado. Imagínense, recibe Pablo una visión de ir a Macedonia y lo primero que recibe en Macedonia es la cárcel. Lo primero que le espera en Macedonia es la cárcel.
lo primero que lo espera en Macedonia es el maltrato, los palos, el azote. Pero aún así, él no se detuvo porque él entendía cuál era su misión. Por eso yo cuando leí esta porción decía, este hombre y estos dos hombres estaban encerrados, pero había una libertad tan grande dentro de ellos que ese entorno en el cual se encontraban en ese momento no fue una situación para afligirse, ni fue una situación para desalentarse, ni fue una situación para abandonar la misión que Dios le había encargado, porque aunque estaban encerrados, eran libres. Y dice la Biblia que cuando lo azotaron mucho, los lanzaron a la cárcel y le mandaron al soldado, al que estaba guardándoles en la cárcel, a que les pusiera en un lugar tan profundo donde hubiera mayor seguridad. O sea, de que no hubiese ninguna probabilidad o posibilidad de que ellos dos pudieran escaparse. Pero es que esta gente no entendía que no estaban tratando con cualquier persona, no estaban tratando con delincuentes, no estaban tratando con gente que merecía estar en la cárcel, estaban tratando con gente que había sido librada del pecado, liberada del pecado, restaurada, transformada. Es que cuando tú tratas con gente que ha sido transformada, tú no puedes tratarlo como tú tratas a una persona que es esclava del pecado, porque las actitudes, las acciones de una persona que es libre es totalmente distinta a las acciones de uno que es esclavo. Y dice la Biblia que los pusieron en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermano, ustedes saben, nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores de lo que era un cepo. O sea, literalmente ellos estaban sentados en el piso porque tenían sus pies asegurados en el cepo, es decir, una madera en donde ellos colocaban los pies de los encerrados, de los presos, y sobre esos pies colocaban otra madera de peso para que, hermano, no les quedara, a ellos se les parara la circulación, se les detuviera el flujo sanguíneo de sus pies, que ellos sintieran mucho dolor, sintieran calambre, aunado al dolor que ya estaban experimentando por los golpes, por la vara, por lo que habían experimentado. Oye, esta gente estaba golpeada, estaba maltratada, y aparte de esto, esta gente estaba siendo puesta en un cepo para mayor sufrimiento. No solamente en un cepo, sino que el lugar donde estaban recluidos no era un lugar agradable, eran pisos de lodo, paredes totalmente cerradas con una pequeña ventanita, si así se pudiera llamar, con barrotes. Era un lugar asqueroso, era un lugar, imagínense, la idea de ponerlos en el cepo era que ellos se hicieran encima de ellos mismos sus necesidades. Estaban ensangrentados, estaban sucios por hacerse sus necesidades básicas encima de ellos mismos, porque ni siquiera al baño lo llevaban. O sea, ellos estaban en una condición deplorable. No como estamos nosotros. Nosotros estamos encerrados, sí, pero estamos en nuestra casa. Nosotros podemos caminar a la cocina, podemos ir a nuestro cuarto, podemos ir a la sala, podemos ir al comedor, podemos disfrutar de todas las partes de nuestra casa, e incluso tenemos la oportunidad de salir por lo menos unos días a la semana en un horario específico. Y esto da risa, porque es cierto, nosotros queremos nuestra libertad plena, porque una de las cosas, uno de los daños más grandes que tú le puedes causar al hombre es encerrarlo, es privarlo de su libertad. Así que privar a alguien de la libertad puede generar situaciones emocionales, puede generar situaciones psicosociales, puede generar todo tipo de situaciones. Y en este caso, en el caso de ellos, o sea, en una situación como la nuestra, uno puede llegar a un punto de sentirse incómodo, de sentirse cansado, de sentirse nostálgico, de sentirse triste, de sentirse desanimado, qué sé yo. Podemos sentirnos de muchas maneras, pero imagínense el escenario en el que estaba Pablo y Silas. Pablo y Silas se encontraban en un escenario totalmente deplorable. Era un escenario
en donde no solamente el ambiente era horrible, era hostil, sino que ellos mismos estaban adoloridos, estaban golpeados, estaban lacerados. Y entonces llama mi atención porque todo este escenario, todo este contexto les hubiese habilitado a ellos para quejarse, ¿verdad? Todo lo que estaban viviendo era como el momento para que ellos levantasen su voz a Dios. Señor, acuérdate de nosotros. Era el momento como para que ellos le dijeran: Dios, pero tú me acabas de dar una visión, me dijiste que viniera a predicar, me dijiste que viniera a anunciar. ¿Cómo es posible que me permitas pasar esto? Hermano, nosotros no estamos pasando ni la 10ª parte de lo que Pablo y Silas estaban pasando en aquellos momentos. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos quejado? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho a Dios: ¿hasta cuándo esta situación? ¿Cuándo nos vas a sacar de aquí? ¿Cuándo vamos a tener la libertad? ¿Cuándo vamos a experimentar la normalidad de nuestra vida? Hemos elevado a Dios queja. Pero estos dos hombres, a pesar de que podían haberlo hecho por su condición, no levantaron queja. El versículo 25 pone en manifiesto las actitudes de un hombre, una mujer libre. Es que la diferencia entre un esclavo y un libre son sus actitudes. Y dice la Biblia que en el versículo 25, que ellos, en lugar de quejarse, dice: a eso de la medianoche. Y yo me pongo a pensar de que a la medianoche, si a la medianoche ellos elevan este clamor, esta oración, es porque no podían dormir del dolor, porque estaban sentados, sus pies dentro del cepo, en un ambiente hediondo, horrible, asqueroso, pero no podían dormir y tenían dos opciones delante de ellos. ¿Saben cuáles eran las dos opciones? Uno, quejarse, o dos, alabar a Dios. Y me gusta porque lo que determina la actitud de cada uno es quiénes seamos. Si somos esclavos, vamos a actuar como esclavos, pero si somos libres, vamos a actuar como libres. Y dice la Biblia que a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Oh, qué lindo. Es que un libre, hermano, no importa, mira, ellos no estaban enfocados en lo que estaban viviendo. Ellos no estaban enfocados en el dolor. Ellos no estaban enfocados en sus heridas. Ellos estaban enfocados en su Dios. Y a la medianoche lo que hacían era levantar adoración, levantar alabanza a Dios, levantar oración. Yo me imagino, yo no sé usted se puede imaginar lo que ellos pudieron haber cantado. Cuán grande es Dios. Ellos pudieron haber cantado a Dios, aleluya. Pudieron haber orado a Dios: Señor, no temeré. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Tanto así era lo que hacían, que dice la Biblia que los presos los oían. Los presos. No se refirió a las escrituras a ellos como presos. Se refirieron a los otros que estaban allí encerrados. Los presos los oían, pero ellos cantaban, ellos adoraban y los presos los oían. ¿Saben lo que significa, mis amados? Que la gente a tu alrededor va a estar viendo cómo tú reaccionas ante las circunstancias que estás viviendo. Tú puedes estar bendiciendo una familia, puedes estar bendiciendo a tus vecinos, o puedes estar hundiendo más a tus vecinos, a tu familia, en la depresión, en la tristeza, en la angustia. Porque si tú estás alabando, si tú estás adorando, siempre va a haber alguien que mire, siempre va a haber alguien que, hey, oye, los vecinos están adorando, ellos parece que no están pasando situaciones. Ellos parecen que no están pasando problemas. Ellos parecen que no están pasando hambre. Oye, pero Pablo y Silas estaban pasándola mal, estaban adoloridos, estaban golpeados, tal vez incluso más de los otros presos que estaban allí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué las cosas fueron diferentes en ellos? Porque eran libres. La diferencia la marca el hecho de que seamos libres. Y yo necesito decirle a la iglesia que me escucha en esta mañana: estamos encerrados, pero no te olvides que eres libre.
Un libre siempre tiene en su boca una alabanza. Un libre siempre tiene en su boca oración al Padre de los cielos. Un libre siempre está hablando positivo. Un libre siempre es optimista. Un libre siempre está declarando la palabra del Señor. Un libre no se queja. Gloria a Dios. Un libre no se queja. Un libre siempre está enfocado en las escrituras. Me gusta lo que dice el Señor, me gusta lo que dice el Señor, porque dice la palabra que estos dos hombres a la medianoche, en medio de su dolor, en medio de su afectación física, en medio de su problema de circulación, en medio de ese ambiente hostil, ellos lo que hacían era adorar a Dios. Y la respuesta de Dios en todo esto fue que de repente, inmediatamente, le vino un gran terremoto. Y ojo aquí, una acción natural. ¿Cuál fue la acción natural? Levantar alabanzas a Dios. Y al levantar alabanzas a Dios, provocó a Dios. Esto es importante, esto es impresionante, porque el haber actuado de esta manera generó que Dios accionara en favor de sus hijos. Es que, hermano, cuando tú tienes la actitud correcta, tú estás provocando a Dios para que responda en tu favor. Dice la Biblia en el versículo 26 que vino un terremoto de tal manera que estremeció los cimientos de la cárcel. O sea, ese terremoto solamente llegó a la cárcel. Nadie más lo sintió, porque ese terremoto solamente tenía el propósito de liberar a los hijos de Dios, de traer libertad física, porque la libertad mental y espiritual ya ellos la tenían claro, y tan claro así que esto provocó al Señor. Y dice que todas las puertas se abrieron. Al instante todas las puertas se abrieron. Todas las puertas, no solamente la de Pablo y Silas, sino todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Poderoso. ¿Sabe por qué poderoso? Porque tus acciones van a provocar a Dios, sí, pero pueden resonar, pueden redundar en bendición no solamente tuya, sino de todos los que están a tu alrededor. Hay gente que contagia a otros con su desánimo, ¿verdad? Hay gente que contagia a los que están a su alrededor con su actitud pesimista, pero un libre siempre contagia a los que están a su alrededor de las cosas positivas. Siempre logra que los que están alrededor, no solamente él reciba la bendición, sino que los que están a su alrededor también participen de esa bendición. Y dice la palabra que las puertas de todos se abrieron. Hermano, es que yo no sé cómo la gente está pidiéndole a Dios que abra las puertas, que los dejen salir quejándose. Entienden por la palabra que la única forma en que las puertas se abran es cuando tú tengas la actitud correcta. La única forma en que las puertas se abran es cuando tú alabes, cuando tú ores a Dios. La única forma en que Dios se mueva a tu favor es que tú tengas la actitud correcta. Dice la palabra que todas las puertas se abrieron y los grilletes, todos, las cadenas, todos fueron rotos. Y tanto fue así que el carcelero, cuando se despertó, yo creo que el carcelero despertó después que ya Pablo y Silas tenían un culto allá atrás, porque él estaba totalmente dormido mientras todo este suceso se dio. Se dio el alboroto, se dio el terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y el carcelero durmiendo. Porque Dios tiene un propósito. ¿Cómo es que se estremecieron los cimientos? ¿Cómo es posible que se abrieron las cadenas? ¿Cómo es posible que se abrieron las puertas y nadie fue herido? Nadie sufrió daño. Es que ese terremoto parecía controlado por la mano de Dios. El terremoto solamente estremeció los grilletes, solamente estremeció las puertas, pero las vidas de todos quedaron bien. Parece que el terremoto tenía un propósito específico y era liberar a sus hijos. Cuando se dio cuenta el carcelero
Dice que las puertas se abrieron, el carcelero se despertó y viendo que las puertas estaban abiertas, yo creo que él vio las puertas abiertas, pero no vio ningún preso dentro de las galerías, qué sé yo, de los cubículos de esa cárcel. No había gente. Significa que todos se habían ido a la parte más oscura, a donde estaba Saulo, a donde estaba Pablo y Silas. ¿Por qué se fueron allá? Porque previo a ese acontecimiento, los escucharon adorar y orar a Dios. Esos presos reconocieron que Pablo y Silas tenían algo diferente y en lugar de aprovechar la oportunidad para salir corriendo de la cárcel, decidieron correr al fondo de la cárcel. Esto es algo impresionante porque ellos tenían la oportunidad de correr hacia afuera, pero decidieron no voy a correr hacia afuera, vamos a correr hacia donde están los hijos de Dios. Porque necesitaban ayuda, necesitaban respaldo. Hermano, cuando las puertas se abran, cuando las puertas se abran, la gente querrá correr donde están los hijos de Dios. La gente querrá correr donde escucharon alabanza, donde escucharon adoración, donde vieron libertad, donde vieron a Dios moverse en medio del encierro. No esperes que las puertas se abran y que la gente corra a ti cuando lo que vio en ti fue queja, fue lamento, fue egoísmo, fue toda clase de cosas extrañas, contrarias a la voluntad de Dios. Las puertas se van a abrir, pero la gente correrá a donde va a hallar su bendición. Y la bendición está donde están los hijos de luz. Yo lo creo, porque estamos encerrados, pero somos libres. Yo quiero que me estén diciendo de mi tiempo, porque yo no sé. Me voy en el gusto y me voy yendo y no sé. Así que vamos avanzando porque el tiempo se nos agota. Importante. Dice que despertando el carcelero se iba a matar. Pero Saulo le gritó. El carcelero no veía a nadie, pero Saulo sí lo veía a él. Es una cosa extraña, ¿verdad? El carcelero no veía a nadie, pero Saulo sí lo veía a él. Y lo veía tan claramente que dice que le gritó, no te hagas daño, porque si te haces daño, entonces no tendrá sentido esto. Todos estamos aquí. Y dice que el carcelero fue allá y pidió una luz, dice que pidió una lámpara, hermano, él estaba pidiendo una lámpara física, pero él también necesitaba una luz espiritual. Primero pidió una luz física, pidió lámpara para poder llegar a Pablo y a Silas. Y dice que se tiró a sus pies. Y cuando se tiró a sus pies, dice que le dijo, hermano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¡Oh! ¡Qué lindo esto! A mí me gusta. A mí me gusta porque la gente ahorita mismo puede que esté encerrada pidiendo una oportunidad para demostrarle a Dios, cambiar su vida. Hermano, la gente va a llegar a ti, va a preguntarte, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y yo creo que Pablo y Silas en este momento resumieron de la mejor manera el evangelio y le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, Mira, yo creo que este es el mensaje que debe tener la iglesia en su boca, que deben tener los hijos de Dios en su boca, que deben manejar no solamente ahora en el encierro, sino también cuando salgamos. La única manera en que el hombre pueda ser salvo es con Jesucristo en su corazón. Si creyeres en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Fue el mensaje que Pablo le dio a este carcelero y dice que lo tomó, lo sacó a los dos de la cárcel y lavó sus heridas. Y dice que se bautizó él con todos los suyos, toda su familia. Y Pablo y Silas le predicaron a todos ellos. Y fue una gran bendición. Hermano, ¿dónde? Encerrados. No estaban fuera de la cárcel, estaban encerrados. Pero actuaron como libres. Porque eran libres. No actúes como preso. Porque preso es aquel que es esclavo del pecado. Pero aquel que ha conocido y disfrutado la misericordia de Jehová
aquel que ha sido lavado por su sangre, es libre. Y aquel que es libre sabe que lo que está viviendo en su entorno, sabe que lo que está viviendo en esta etapa de su vida es temporal. Porque lo que Dios dijo aún no se ha cumplido. No mirando las cosas que se ven. Y quisiera decir tantas cosas porque me pongo a pensar en José. Me pongo a pensar que José preso en la cárcel estaba José y tenía las llaves de la cárcel, y tenía dominio, tenía revelación. Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, encerrado, recibió la revelación más grande de todos los tiempos. Es que, hermano, encerrado, el que esté encerrado no limita el fluir de la presencia de Dios en tu vida. El que estés encerrado no paraliza las manifestaciones de Dios en tu vida. Ellos estaban encerrados, pero Dios se manifestó con un terremoto. ¿Sabe por qué? Porque adoraron, porque oraron, porque se comportaron como lo que eran, libres en Jesús. Y al final de esta historia, para ir cerrando, dice que al día siguiente los magistrados se dieron cuenta que Pablo y Silas eran romanos y querían sacarlos a escondidas. Y Pablo dijo, no, ustedes nos azotaron, nos golpearon, nos maltrataron, nos encerraron sin ningún juicio justo, siendo romanos. Si ustedes quieren que nosotros salgamos, vengan aquí, sáquenos ustedes mismos. Cualquiera que escucha esto dice, oye, este hombre era orgulloso. No, error. No se trata de orgullo. Se trata primero de que Saulo sabe quién es él. Pablo sabe quién es él. Y hablo de Saulo y Pablo porque es la misma persona. Él sabía quién es él. Él sabía que era una persona que merecía sus derechos, así que los exigía. Pero eso era lo basiquito. ¿Sabe por qué Pablo le exigió que vinieran ellos mismos? Porque Pablo sabía que él iba a regresar a Filipos. Y él necesitaba que le dieran su estatus, que le dieran su valor y que lo conocieran, para que cuando él tuviera la próxima oportunidad de entrar a Filipos, no recibiera el mismo trato que recibió en esta primera ocasión. Cierro con esto, mis amados. Estamos encerrados, pero somos libres. Somos libres. Y sabes, actúa como libre. Porque cuando tú dejas de quejarte para empezar a darle a Dios lo que es de Dios, ¿sabes lo que empieza a pasar? Que Dios se mueve en tu favor. Las puertas se abren, pero los que estaban encerrados contigo correrán a ti solo si ven en ti, en el encierro, tu libertad. Si en el encierro tú te muestras como el Hijo de Dios que eres, entonces cuando las puertas de todo se abran, en lugar de la gente huir y correr a su vida rutinaria, a la vida que tenía antes, la gente correrá a ti buscando una luz, buscando una respuesta. ¿Y la respuesta cuál será? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te impresiona lo que yo tengo? ¿Te impresiona lo que yo vivo? ¿Sabe qué es? Cristo en mi vida. ¿Por qué puedo orar? ¿Por qué puedo cantar en medio del encierro? Porque Cristo me hizo libre. Quiero que oremos en esta hora. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tus bendiciones. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que están recibiendo esta palabra. Yo bendigo a cada vida que está escuchando este mensaje a través de Facebook. Y yo declaro, Dios mío, que así como nos has hecho libres a nosotros, tú también libertarás a muchos a causa de tu sacrificio. En nombre de Jesús. Cadenas se rompen, puertas se abren, Dios mío, y salvación llega a las vidas de aquellos que creen en ti. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya.